Muy buen día, tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas, bonita familia de este canal de YouTube Nelter de la Cruz, pues trayendo la mañanera de AMLO, este miércoles 18. Hoy toca lo que es quién es quién en los mitoteros de la semana, quiénes son Reforma Universal, López Dóriga, eh, pues, y los, se me olvida el otro nombre, que son frecuentes con sus mentiras. Vamos a empezar, ¿qué les parece? Buenos días, presidente. Celsin Juárez, de Cilinea MX. Se han comunicado con el medio extrabajadores del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Específicamente aquellos que trabajan en el tramo Palenque-Mérida. Ellos fueron liquidados cuando comenzó esta construcción del Tren Maya. Están preocupados porque no saben si ahora que inicie funciones el Tren Maya van a volver a ser contratados para trabajar. Ahí son al menos 200 trabajadores sindicalizados de confianza entre talleristas y personas de mantenimiento que esto les preocupa, ¿no? Saber su postura al respecto. Y también mi otra pregunta, ayer hubo críticas de algunos simpatizantes suyos por la designación de Brenda Lozano por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores como la nueva agregada cultural de la Embajada de México en España, ya que la acusan de haber emitido críticas, burlas y faltas de respeto hacia usted hasta hace algunos meses, y bueno, pues ahora va a ser el gobierno y su gobierno y a usted al que va a representar ahí en España. Bueno, sobre lo primero, hay muchas posibilidades de empleo en toda la ruta del Tren Maya. Es cosa de ver con quienes están construyendo, van a operar el Tren Maya, y también se va a rehabilitar la vía de Palenque a Coatzacoalcos. Se está construyendo la nueva vía de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Se va a rehabilitar la línea de Ixtepec hasta Tapachula, hasta la frontera con Guatemala. Hay mucho trabajo y seguramente se van a requerir trabajadores, operadores, ¿no?, maquinistas. En los dos casos, cuando ya esté en operación el Tren Maya y el del Istmo, van a haber empresas para administrarlos, todo el sistema. En el caso del Tren Maya, y los aeropuertos de Tulum, de Palenque, el de la Ciudad de México. Es una empresa que va a estar manejada por la Secretaría de la Defensa. Y en el caso del Istmo, los puertos, Palcos, Salina Cruz y los ramales del Istmo hacia Guatemala, hacia la frontera, y de Coatzacoalcos a Palenque, los 10 parques industriales, todo manejado por una empresa en la que va a ser socio mayoritario la Secretaría, va a ser socia mayoritaria la Secretaría de Marina, y van a ser socios también
los gobiernos estatales de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, de Oaxaca. Va a ser la Secretaría de Marina y estos 4 estados, los dueños. ¿Pueden tener la tranquilidad de estos trabajadores Sí, que sí, volverán a ser porque contratados? se están creando empleos como nunca en estas obras. Yo calculo que en un año más se van a estar creando en el Tren Maya y en el Istmo alrededor de 300,000 empleos. Son obras muy importantes. Ya el sureste ha sido tomado en cuenta, se abandonó por mucho tiempo. Y fíjense que el sureste financió en todo el periodo neoliberal el desarrollo del país, porque el presupuesto público durante mucho tiempo se integraba de los ingresos petroleros, hasta llegó a ser del 40% del presupuesto nacional, 40% provenía de ingresos petroleros. Y se le sacó toda esa riqueza al sureste, a Chiapas, a Veracruz, a Tabasco, a Campeche, y no se le devolvió nada, quedó en abandono. Lo único que creció en el sureste fue Cancún, el turismo, pero Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, en el abandono, lo mismo que Guerrero, Puebla, sobre todo los municipios y los estados más pobres de México. Fue muy injusto todo lo que sucedió. Entonces ahora le estamos devolviendo al sureste algo de lo que por justicia les corresponde, sin abandonar el centro, sin abandonar el norte, pero buscar, porque estaba así, aquí crecimiento y aquí decrecimiento en el sur, sureste. Y ahora lo que queremos, o mejor dicho, que suba el sur y el sureste. Y es lo que está pasando. Acerca de lo otro, pues no tengo nada que comentar. Es muy difícil encontrar en el aparato administrativo gente que no esté relacionada con académicos, con intelectuales que dominaron durante mucho tiempo. Yo siempre digo que tardó más el dominio neoliberal que el porfiriato. Porfirio Díaz dominó de finales de 1876 a mediados de 1911, 34 años. Pero el neoliberalismo se impuso, haciendo la cuenta, por 36 años. ¿A usted le informaron de esta designación? No, pero está cundido el país, o sea, de este pensamiento conservador, neoliberal, porque imagínense si nada más habían 2 grupos que dominaban
en el mundo de las letras. Lo hemos dicho aquí, el de Krause y el de Aguilar Camín. Y al final políticamente son lo mismo. Es como dos partidos que no quiero, pero no podría mencionar. Aparentaban ser distintos, ¿no? O es como la diferencia que hay entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Entonces, esos dos grupos monopolizaban. Pero se metieron en la academia, todo, hasta los centros públicos de enseñanza, se metieron a la UNAM. O sea, hay ese pensamiento dominante, O sea, que no estaba cuando yo estudié, no le interesa, ¿no? sobre todo en la ciencia social. Presidente, que se haya, haya hecho críticas a su gobierno, que se haya incluso burlado de… Es que desgraciadamente tenían predominio de todo, en Hacienda, en agricultura, en economía, ya, en relaciones exteriores. No, una vez en una celebración de independencia hubo un embajador que gritó: ¡Viva Iturbide! Entonces está lleno, hay que ir poco a poco, sin excluir, dándole oportunidad, sobre todo a los jóvenes que no están tan influenciados por el pensamiento conservador. Porque no solo, con todo respeto, era el ITAM y el Tecnológico de Monterrey, era, ¿cómo se llama este organismo público? El CIDE, que era lo mismo. Yo entiendo, bueno, pues, que exista una escuela como el ITAM, ¿no? Pues está bien, impulsada por el sector privado para formar sus cuadros, pero que el Estado también esté financiando a una institución con esos mismos propósitos, como es el CIDE, o que CONACYT esté al servicio de las empresas, que su presupuesto se destine a financiar investigación de las empresas y no hacer investigaciones en beneficio de la gente, de que haya vacunas para el COVID como ahora, ¿sí?, que se busquen sustancias no contaminantes o naturales para no utilizar químicos en la fertilización, en el combate a las plagas, que no haya herbicidas que causen daño a la salud, todas esas investigaciones, que se
fortalezca de nuevo el Instituto Mexicano del Petróleo para no tener que depender de tecnología del extranjero, pero el Instituto Mexicano del Petróleo se abandonó. Era de lo mejor que había en el mundo. Iban dos ingenieros petroleros, investigadores del Instituto Mexicano del Petróleo a otros países. En los últimos tiempos se tenía que comprar tecnología del extranjero. Al mismo, en los mismos años en que se le entregaba y se le entregaba dinero a CONACYT para que lo transfiriera a empresas particulares. Entonces todo eso ha cambiado. Entonces se formó mucha gente así. Y yo entiendo, pues es como cuando se derrumbó la Unión Soviética. Todos los que se habían formado con esa concepción, con esa ideología, pues se sintieron abandonados, como que cayeron en el vacío, se quedaron colgados de la brocha. Pues es ahora lo mismo. Imagínense, le están diciendo a los jóvenes, los están formando para hacerle caso al Fondo Monetario Internacional y de que si hay una crisis, la receta es darle a los de arriba, porque así, si les va bien a los de arriba, algo les va a llegar a los de abajo, y que el Estado no debe de intervenir, que incluso debe diluirse y solo utilizarse para reprimir, y que todo lo tiene que resolver el mercado, y que la Constitución y las leyes deben de estar al servicio de los particulares, que ya no hay interés público, que ya no existe el derecho constitucional o el laboral o el agrario, que eso es anacrónico, lo forman así. Lo importante es el derecho mercantil, fiscal. Todo lo que tiene que ver con el libre mercado. Entonces nosotros decimos, a ver, vamos a regresar con las condiciones actuales a que se atienda a la gente, a que se apoye a la gente, que no se apoye nada más a los de arriba, que se apoye a los de abajo hacia arriba. Por ejemplo, Ciro y Pascal, ¿por qué están en contra? Porque trabajan en una empresa que maneja hospitales privados, entre otros negocios. Entonces, pues es normal que estén en contra de nosotros, que estamos planteando que la salud sea un derecho para todos,
atención médica, medicamentos gratuitos. Porque el modelo era a privatizar todo: la salud, la educación, la seguridad social, bueno, hasta las cárceles las privatizaron. Entonces, si esa formación se mantuvo durante mucho tiempo, pues siempre genera desconciertos cuando decimos, pues ya no va a ser así. Y por eso hay estas falsedades. Además, está lloviendo de el Reforma, pero no la nota para a ver si no pones el periódico, porque no solo es la nota de la de Ciro, cualquier día, pero esta donde está Ciro. Eso. Mire, ¿esto de cuándo es? Esta es la nota que escogieron. Pero yo veo las 8 columnas. ¿Está igual? ¿Hay cariño o no hay cariño? Nos quieren, ¿verdad? Nos dedican todo. Pues se imagina, yo soy de Tabasco, conozco el Triunfo desde hace como, no voy a decir tanto, pero como hace 50 años. No, ¿sí? El Triunfo es Balancán, está en los límites de Tabasco, Campeche y muy cerca de Guatemala. Allí, en los años 70, inició un plan que se llamó el Plan Balancán. Como no había mucha gente, como sucedía en el sureste y en otras partes, mucha tierra y poca gente, se impulsó un plan de colonización. Entonces, ahí en el Plan Balancán hay, recuerdo un ejido que se llama Patingán, fueron de Michoacán. Esto sucedió en esta región de Tabasco y también en Campeche. Hay colonos de Veracruz, de Michoacán, de Jalisco, de Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, los años 70. Entonces se empezó ahí con el Plan Balancán. Hace 40 años se abandonó, cuando la política neoliberal se abandonó por completo el plan. Recuerdo que
iba yo a las comunidades del plan, porque conozco todos los pueblos. Tengo muchas anécdotas de un personaje que sabía cómo llamar al tigre. Al jaguar. Y ahora se está apoyando como nunca. Les decía que cuando visitaba yo las comunidades empezaban a emigrar centroamericanos y los veían pasar los pobladores, campesinos, ejidatarios del Plan Balancán, pero nada más pasaban de Guatemala. Como se abandonó el plan, luego ellos hicieron lo mismo y se quedó sin gente el plan. Muchos se fueron, abandonaron las tierras. Entonces ahora estamos apoyando, como no se hacía en mucho tiempo. Ahí hay miles de sembradores. Ahí tenemos viveros de la Secretaría de Defensa y se están sembrando plantas, árboles, frutales, maderables. Tienen trabajo miles de campesinos, sembradores. Nada más que no traigo el dato, pero a lo mejor nos pueden mandar el dato de cuántos sembradores hay en Balancán. Y por ahí, precisamente en el Triunfo, pasaba el tren del sureste. También con los neoliberales se privatizó el ferrocarril, todo, o se abandonó. Esto fue con Zedillo, ¿se acuerdan? Esto también ayuda para los jóvenes, ¿no? Entonces dejó de haber trenes de pasajeros en el país, ya no hay trenes de pasajeros, solo el Chepe, que es turístico. Porque se pudieron ir desde aquí hasta Mérida en tren. Yo lo he dicho, me iba a Palenque en tren, que en Buenavista tomábamos el tren a las 8 de la noche y a las 8 de la noche del día siguiente estaba yo en Palenque, 24 horas. Servicio pues barato. Ya me tocó. Entonces, por suerte, el tren del sureste y el del Istmo no lo privatizaron, porque ni siquiera para eso les interesaba el sureste, ni siquiera para robar les importaba. Me dio un gusto cuando me enteré que no habían privatizado, que estaba todavía
como bien público el tren o el ferrocarril del Istmo y el del Sureste. Claro, ya abandonados, ya solo como trenes de carga y ya no funcionando, completamente en el abandono, porque dos grandes empresas extranjeras son las que ahora dominan todos los ferrocarriles. Estamos hablando de concesiones de más de 20,000 kilómetros. Cuando yo termine el gobierno, voy a tener la dicha, sí, desde luego lo decide el pueblo, que yo continúe después de la revocación del mandato, de que voy a entregar como 2,000 kilómetros de vías férreas con trenes de pasajeros modernos. Pero bueno, regresando, esta es una estación, 20,000 sembradores en Balancán. A lo mejor lo dice ahí el Reforma, ¿eh? Entonces, ahora se está modernizando la vía, se está haciendo el Tren Maya. Ahí, en el Triunfo, va a haber una estación y eso le va a dar vida de nuevo al Triunfo, porque ahí cerca hay muchas zonas arqueológicas mayas. Hay una zona arqueológica cerca que se acaba de descubrir, que tiene una extensión de muchos kilómetros, de lo más importante desde el punto de vista arqueológico, de los nuevos descubrimientos. Salió hasta en una revista internacional esta zona cerca del Triunfo, y por ahí no muy lejos, hacia Candelaria, está una zona arqueológica que se llama El Tigre Maya, también muy importante. Entonces, eso es el Triunfo. Adelante del Triunfo, los que están construyendo el tramo, ese tramo lo tiene una empresa que se llama Motangil, asociada con una empresa china. El tramo es el tramo 1 de Palenque a Escárcega. Son como 210 kilómetros, 220 kilómetros. Entonces, necesitan pues tener rieles, durmientes, ¿sí? Porque se está haciendo el terraplén, luego es el balasto, que es una piedra especial que no hay en el sureste, en esa zona, que se va a llevar, ya se está, desde los Tuxtla, donde hay bancos, para darle fortaleza. Y luego el durmiente, y luego el riel. Entonces, se puso una fábrica de durmientes ahí, que le da trabajo también a la gente, de una empresa china. Pues ese es el gran descubrimiento del Reforma, que hay una empresa china haciendo durmientes para el tren. Esa es la nota. Que me comprometí a hacer el camino y no se ha hecho. Bueno, informo que
se le transfirieron los recursos al gobierno de Tabasco, ya terminó un tramo y está en proceso de construcción el resto, para informar bien. Pero podría yo aquí explicar, ¿no?, a detalle todo. Sin embargo, baste con ver la información principal. ¿Cuándo habían visto que un reportero de el Reforma fuese hasta los límites con Guatemala a hacer un reportaje? Nunca. No hacen estos reportajes, pero ahora es donde reciben alguna información y lo estoy comentando para que los del Triunfo y los de Balancán lo sepan, porque los del Triunfo y los de Balancán pues están contentos con la obra del tren y también con el Sembrando Vida. Nada más que los que no están contentos son los del Reforma. Entonces, la otra, ¿este es de cuándo? De hoy, miren. Sí, la carretera prometida es esta de Balancán, que ya dije que se avanzó y que se sigue trabajando. Y los otros 12 días aumenta la confusión por clases. A 12 días. Pues no hay ninguna confusión. Es toda una campaña de desprestigio, infundir miedo, pero no es porque les importe la salud de los niños. Recuerdo a Claudio X González que decía: qué barbaridad, los niños se quedan sin clases, los niños de Oaxaca, como si le importaran mucho los niños. No, estaba en contra de la CENTE y a favor de la privatización de la educación. Ahora es lo mismo, como si les importaran los niños. No, están en contra de nosotros. Eso es todo. Mañana, por cierto, para que no haya confusión, van a estar aquí de Gobernación, que hicieron un estudio, de la UNICEF y de la SEP, para probar el daño que causa el que los niños no asistan a la escuela. Fundado, con pruebas, con argumentos, porque todo esto no tiene ninguna fundamentación, nada. Ya ven lo que hablan de cuántos niños contagiados, sí, todo en exceso. Y claro que sí hay mucha gente que yo les ofrezco disculpas, a un sector de la clase media, les ofrezco disculpas por decir de que se dejan manipular, que no se molesten conmigo, que despierten, que es de sabios cambiar de opinión.
No, 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 no. Es dogmático. No hay argumento. Todo es pasional, aunque sea irracional. Es sí, pero no. Entonces, pues son los clientes del Reforma. Y podría yo decirles, pues sigan su camino, ahí la llevan, van bien. Pero pues tengo la obligación también de informar. En una de esas cambian de parecer, porque el hombre, la mujer es producto de circunstancias y hay que entender. Imagínense un sometimiento de 36 años. No es poca cosa. Acuérdense lo que decía Goebbels, el jefe de la propaganda de Hitler: una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad, pero desde antes lo usaban los conservadores. Aquí en México, Lucas Alamán, esa carta a la que hago referencia, que es una joya, en donde le dice a Santana, que estaba en el exilio, después de la gran tragedia, luego de que nos habían quitado la mitad del territorio, después del gran zarpazo, que Santana se tiene que ir al exilio. Lucas Alamán, el ideólogo principal del conservadurismo, le escribe y le dice: regrese, no se preocupe, nosotros manejamos la opinión general, porque nosotros tenemos el control de los principales periódicos de la capital y de las ciudades del país. Pero estamos hablando de 1853, 54, mediados del siglo XIX. Y en efecto, traen los conservadores de nuevo a Santana. Y ya fue el desastre ya completo. Y lo traen, y desde que llega a Veracruz hasta su traslado a la Ciudad de México, en todo el camino, después de todo lo que había hecho, ya para entonces había estado 10 veces como presidente, fue en total 11 veces presidente de México, pero en todo el trayecto aplaudiéndole la gente. Porque la manipulación era completa, total. Sí, aquí en la ciudad, que es donde la gente está más informada, más avispada, pero también como aquí es donde se da el bombardeo más grande, pues aquí están todos los medios, todos. Ya hablamos de que no hay medios nacionales, son de aquí. Ni modo que el Excelsior lo lean en Yucatán o en Chihuahua o el Universal.
o el Reforma. No, es aquí. Y las estaciones de radio que hay aquí, pues son numerosas, más que en cualquier otra parte. Y aquí es dale y dale y dale, día y noche, pues sí. Confunden, aturden, obnubilan, atontan. Entonces, sí, es importante esta sección, muy importante, porque hay que enfrentar esta pandemia para que se tome conciencia. Y hay quienes pues vivían de la corrupción, pues esos, aunque no nos guste, tienen un motivo para defender al régimen corrupto. Pero el que no vivía de la corrupción, ¿cómo va a estar pidiendo que regresen los corruptos? No, ya con eso. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Ahorita que toca usted el tema de apoyar a los más pobres, de apoyar a los trabajadores, quisiera actualizarle una información del caso que conocemos y que incluso usted ha citado que ya se resolvió y que no es así. El pasado 6 de julio se firmó en la Secretaría de Gobernación